Shalom, Javerín. Bienvenidos a un nuevo programa de Torah Hoy. Y en nuestro tercer programa tenemos un invitado especial. Se trata de el maestro Walter Díaz. Walter es líder comunitario de New Jersey, en Estados Unidos. Es de nacionalidad colombiana y es un estudiante de Torah. No solamente que estudia la Torah, sino que también la enseña, la instruye. Y en nuestro programa queremos hablar hoy de un tema muy interesante. Recordamos que en nuestro primer programa tuvimos como invitado a Agdiel Benovet, que hablamos de las comunidades emergentes. En nuestro segundo programa tuvimos también un invitado especial que hablamos de las ciencias bíblicas y todas estas herramientas que actualmente se presentan para profundizar e indagar en el contexto adecuado de los textos sagrados. Y ahora hay un tema que quizás se engrana con estos dos temas que hemos venido tocando, ya que Walter es una persona que actualmente es un estudiante destacado de Torah, pero también ha pasado por un proceso, vamos a decirlo, de desarrollo espiritual. Practicaba cristianismo, no solamente era practicante, sino que también era líder comunitario, era instructor, era maestro, pastor, ¿no? Sería el término cristiano, y ahora es maestro de Torá. Y queríamos justamente con él eh, que nos compartiera su experiencia y también para todos aquellos que nos escuchan, hablar de lo que es este proceso de transición que actualmente se vive en muchas partes del mundo. La cantidad de personas que están saliendo de religiones como el cristianismo, que es una de las religiones más imponentes en Latinoamérica, una de las religiones que es base de muchos países, ha hecho que las personas comiencen a tener contacto con la escritura, con la Biblia. Algunos no se sienten bien en su doctrina, comienzan a buscar diferentes caminos, comienzan a probar y por alguna manera u otra llegan a la Torá, llegan a estudiar judaísmo y sienten que están buscando quizás una raíz espiritual dentro de todo esto, buscan identidad. Y justamente tengo aquí a Walter porque no solamente puede hablar desde un punto de vista teórico, ¿no? Sino que también tiene una gran experiencia al tema. Muchas gracias, Walter. ¿Quieres agregar algo a tu presentación? Muchas gracias, querido maestro Immanuel. Un honor, un placer estar compartiendo este medio con usted y a través de los que nos vayan a escuchar, a través de este video que espero sea de edificación y pueda traer respuestas en esos procesos de transición que siento que muchas veces, debido a los temores, podemos llegar a un momento de tener esos espasmos espirituales de no saber o entender cuál es el siguiente paso a seguir, ¿no? Y pues le doy las gracias al Todopoderoso de esta gran oportunidad de poder tener una charla amena, educativa, en el concepto de poder comprender los procesos de transición de una persona como yo hace, que toma la decisión con su esposa y su familia a dar un paso demasiado fuerte debido a la posición en la que nosotros estábamos y pues lógicamente lo doctrinalmente hablando también fuerte en lo que estábamos, ¿no? Así es. Verdaderamente, que estés aquí compartiendo con nosotros tu experiencia, yo creo que va a ayudar a muchos que quizás están en ese proceso también. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes estudiando Torah? Eh, Nosotros empezamos el proceso de transición aproximadamente en el año 2014-2015, lleno de preguntas y pocas respuestas, ¿no? Mi esposa, bueno, nosotros éramos personas muy activas en la iglesia en la que estábamos. Yo tenía, lógicamente, mi pastor, en este caso, mi pastora, que fue la última iglesia en la que estuve, era una mujer muy rígida, muy estricta, hablando, educativamente hablando, y eso nos llevó a preguntarnos, ¿no? Ese proceso en el cual nosotros comenzamos a hacer preguntas, viene la sequedad,
¿Qué quiero decir con la sequedad? La sequedad es que en el cristianismo llega un momento en que hay espasmos espirituales y no sabes las respuestas por qué está llegando a esa posición. Buscando respuestas no las hallábamos, para serte honesto, y entrar al camino de la Torá fue un camino que para nosotros fue algo que no lo esperábamos. ¿Por qué te digo que no lo esperábamos? Porque nuestras preguntas o en el cristianismo se suele decir, mi siguiente paso es otra iglesia de pronto mucho más elevada, menos pensar el camino de la Torá, ¿no? Y basado en esa preguntas, muchas preguntas y pocas respuestas, pues yo creo que el Eterno comienza a mandar personas que estaban en una condición igual que nosotros, pero que ya habían salido de ese proceso. Y en ese proceso, lógicamente, personas que queríamos mucho, que ya estaban en el camino de la Torá, pues lógicamente nos dicen, hay algo nuevo, ¿no? Mira, para decirte, la pastora daba las enseñanzas los domingos, yo daba la enseñanza solamente los sábados. Y la enseñanza era para los varones especialmente, y era ese cuestionamiento de aquí hay algo más. Es como que buscas algo pero quedas con sed, como dijo el Mesías. Si bebes de esas aguas, volverás a tener sed, pero si bebes de las mías, ya no habrá más sed. Ríos, fuentes de agua viva brotarán de ti. Y es en ese proceso que nos llega la ayuda del cielo de dos personas, dos grandes amigos que nos introducen. Y ahí comienza lógicamente todo lo que es el proceso de aprender, de desaprender para volver a aprender muchos conceptos que desconocíamos. Yo creo que es un factor incluso común. Yo tengo algunos estudiantes que eh, puedo decir que la gran mayoría de las personas que se acercan a nuestro centro de estudios se acerca porque justamente vienen de religiones occidentales o en este caso el cristianismo, ya sea en su versión cristianismo católico, cristianismo evangélico y cualquiera de sus variantes. Son personas que buscaban respuestas, como bien decías tú. Se planteaban cuestionamientos y no encontraban que sus líderes religiosos en cierta manera le dieran algún tipo de solución a lo mismo. Más bien, les prohibían dudar. Algunos tipos de doctrinas que se encuentran en este tipo de religiones de verdad que satanizan la duda, satanizan la investigación, la búsqueda. Y muchos incluso se sentían mal al pensar que el hecho de dudar de ciertas cosas que eran diferentes a lo que estaban leyendo en el libro sagrado llamado Nuevo Testamento o la Biblia hebrea, eh, se le adjudicaba algún tipo de confusión, de obra de Mm, diablo, etcétera, etcétera. O sea, de verdad que existía un gran temor en ellos en dudar y en plantearse respuestas que eran diferentes a lo que quizás el dogma conducía. Y yo quisiera que tú, por lo menos, en base a esta experiencia que yo he escuchado a algunas personas y ya que estás aquí, ¿cómo enfrentaste tú este tipo de cuestionamientos? Porque algunos incluso son muy fuertes. Ejemplo, la Trinidad, la creencia en que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, y tu poner en duda esta creencia se consideraba incluso dudar de Dios mismo, se consideraba incluso idolatría. Entonces, ¿cómo enfrentar este miedo a decir, quizás lo que estoy haciendo es correcto o quizás lo que me estoy planteando me va a llevar a la perdición? Porque justamente en la mayoría de las personas este era el discurso, ¿no? Que lo que estabas haciendo, buscando, te iba a llevar a la perdición. Creo que utilizan el término que la letra mata. Entonces una persona que quiere estudiar la Biblia, que supuestamente es la palabra de Dios revelada, no la puede estudiar porque el exceso de letra mata. ¿Cómo enfrentaste tú exacto. esto, Walter? Mira que muy interesante la pregunta, porque en ese proceso, como te decía anteriormente, vienen muchas preguntas sin respuestas. ¿Por qué digo sin respuestas? Porque muchas veces tú buscas las ayudas espirituales que tienes en ese sentido y verdaderamente lo que encuentras es una pared demasiado gruesa que es difícil de derribar porque el mismo, como tú lo dijiste, el mismo dogma, la misma doctrina se encarga de que el estudiante, el que está en la sede, buscar algo más,
no encuentre respuestas. Y a eso, lógicamente, es donde viene, yo creo que, donde vienen las convicciones. La convicción de que cuando el Todopoderoso te da esa, esa oportunidad, digo yo, de buscar algo más de lo que tu alma desea, es cogerla con las manos, no importa qué, pues para decirte en palabras cortas, fue todo muy tajante. Mucho cuidado con los judaizantes, la ley ya pasó, no puedes volver a la ley como tú dijiste porque la letra mata, es el espíritu que vivifica, no solamente ese aspecto doctrinal, sino que el aspecto de la hermandad, cómo se quiebra, el vínculo, cómo se daña de la hermandad, es cuando comienzan a existir esos problemas emocionales en una persona que quiere preguntar más y no encuentra respuestas. Con la cuestión de la Trinidad y todos estos conceptos que son tabús, por decirlo de esta manera, que, que cuando tú las cuestionas no te dan la oportunidad de llevar a ese punto del que yo digo, del RUA estratégico de desmascarar cosas que están ocultas. Para mí no fue un gran problema sacar el problema de la Trinidad, porque voy a ser honesto, no no lo cuestionaba mucho. Y al no cuestionar algo mucho, pues es más fácil de investigar y comenzar a atar cabos históricos, cabos en el cual la historia comienza a revelarte muchos puntos que desconocías. Para mí eso fue una gran bendición porque eso me llevó a investigar. Vuelvo al concepto de la pastora. Esa pastora era una mujer muy rígida con la palabra, muy celosa en su manera de ver las cosas y exigía el estudio de la Torah, perdón, el estudio de la Biblia, lo exigía de una manera muy drástica. Eso me llevó a mí a comenzar a leer y a comenzar a entender cosas que desentendía. Cuando nos comenzamos a entender el concepto de la Trinidad, pues la única opción al tener tantas puertas, tantas barreras, ¿cuál es? Buscar tus propios medios e investigar, tú hacerte tus propias preguntas y pedirle al Rúa, al Espíritu Santo, de que te guíe para que esas respuestas calen en tu alma y puedas encontrar paz en el camino que el mismo Espíritu te está llevando. Basado en eso, me encuentro una historia larga después de la destrucción del templo, año 150, 180, 250, Teófilo de Antioquia, con un endoctrinamiento doctrinal de la Trinidad, Tertuliano, y veo en esa misma historia, Mori Manuel, de que estos dos exponentes de la Trinidad en el primer siglo tienen contrapiés de obispos de su misma línea que se interponían en ese pensamiento, ¿no? Estos obispos son retirados, son sacados, son excomulgados porque no llevan ese mismo concepto de ideas de Teófilo y Tertuliano y son sacados, simplemente por pensar diferente a estos dos padres obispos de la antigüedad, ¿no? Entonces, cuando comienzas a ver ese patrón de ideas, ese patrón de que no es algo moderno, sino que es algo muy antiguo, tú te tienes que hacer preguntas. O sea, te tienes que cuestionar tu creencia, tienes que cuestionar no tu creencia en el Mesías, sino tu creencia en el camino en el que estás. Como desde la antigüedad, año 200, 180, año 250, de la era común, hombres que establecen un dogma trinitario y donde hay otros que se levantan en contra de ese concepto como Teodoto de Roma, que fue excomulgado por pensar, por pensar diferente, pues lógicamente eso te lleva a buscar más preguntas y hallar más respuestas. A esto quiero hacer un gran paréntesis en todo esto, More Manuel. Para ese tiempo, 9 años atrás, 8 años, 9 años atrás, el entrar en el concepto de la Torá era casi un tabú.
Yo no me puedo imaginar 15, 20 años atrás. 9 años, 10 años atrás era algo muy fuerte enfrentar uno esta transición del cristianismo a los judaizantes, como eran llamados en mi tiempo, y bueno, y todavía para muchas personas era algo muy difícil e inclusive encontrar en las redes sociales o encontrar en la web información que te diera a ti ese alzapaz, que no eras la única persona que se estaba enfrentando en eso, ¿no? Basado en todo eso, entendimos de que la Trinidad fue fundamentada por hombres. Entonces ahí vuelven otras las preguntas. ¿En quién creo? ¿Cómo creo? ¿Y cuál es mi verdadero caminar? Lógicamente yo le doy gracias al Eterno porque tuve una persona que me ayudó mucho, que fue mi esposa. Yo creo que eso es uno de los fundamentos para una transición, el apoyo del matrimonio, en este caso, los varones o las mujeres que son casados, pues ese apoyo matrimonial es fundamental. En una persona soltera, lógicamente, las cosas cambian, es un poco, puedo decir que más rápido la transición porque pues tus obligaciones son personales a una obligación familiar donde están involucrados tus hijos, ¿no? Entonces, esa transición de conocer el concepto de la Trinidad y conceptos de estos para mí fueron en realidad procesos, pero que a la vez ese proceso lo entendí que era necesario abrir mi mente, aceptar una nueva información, reformatear la mente y entender de que el camino no era como me lo habían establecido basado en mi ignorancia. Hay un maestro que a mí me enseñó un lema y yo creo que te lo he dicho: la educación elimina la manipulación. Y ese dicho lo tengo muy calado en mi mente, que en mis enseñanzas muchas veces se lo he dicho a los alumnos, a las personas que se congregan con nosotros, que es cierto. O sea, para yo salir y conocer esta verdad tuve que esforzarme. Mira, mi primera Biblia de estudio fue la Biblia de estudio de John MacArthur. ¿Qué quiere decir esto? Es una Biblia doctrinal. Aunque la Biblia de estudio John MacArthur tiene las fiestas, tiene conceptos que teológicamente, cristianamente están correctos en esa base, lógicamente para mí era la única fuente que tenía de estudio, ¿no? Basado en eso, como te digo, comienzo a pedirle al Padre, mi esposa y yo, a pedirle al Eterno, a través de su Espíritu, que nos dé shalom a ese camino de transición. Y en ese proceso, pues hasta ahora, 9 años después, el Eterno nos ha dado la oportunidad de tener una comunidad, de enseñar sanamente y tratar de hacer lo mejor que nosotros podemos hacer. Sí, tú decías algo muy importante, educación, dudar. Es un principio judío que incluso la duda es buena porque la duda te ayuda a buscar respuestas. La duda es Correcto. un medio también para crecer. La duda, mientras que la duda te conlleve a salir de la ignorancia, es buena. Por eso incluso la misma Torah dice, a ti te fue mostrado para que sepas que Adonai Elohim, o sea, Da'at, es el término, y es un término que está relacionado con saber, entender, conocer, o como Rabbi Yehoshua Minarra decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan, Amén. la Da'at Osha, que te conozcan a ti, Adonai, el único Elohim verdadero. O sea, el saber, el entender, el educarse es parte esencial de un estudiante de Torah. Algo que yo he notado mucho dentro de los estudiantes que vienen del cristianismo, y también hay algo que mencionaste mucho, el tema familiar, que lo vamos a tocar, es que precisamente algunas doctrinas cristianas se jactan de que ellos sí estudian la Biblia. Y tú decías, vienes de una formación con una pastora que era muy rigurosa en el estudio. Hay una especie de rivalidad entre el cristianismo católico y el cristianismo evangélico, ¿no? Y el cristianismo evangélico, lo que he notado es que siempre se jacta de que ellos son los que verdaderamente sí siguen la escritura y los católicos no, los católicos son muy tradicionales, hay cosas que no está escrita, ellos sí siguen lo escrito y aquí comienza como una especie de incoherencia, ¿no? Porque justamente como tú mencionas, tenías una pastora que era muy rigurosa en la Biblia, pero la misma rigurosidad del estudio no le llevaba a ver que el título que ella estaba usando como mujer no existía dentro de la cultura bíblica de lo que es ser una pastora como líder espiritual, cuando el liderazgo lo llevaban esencialmente los hombres, ¿no?
Entonces, exacto. esto conlleva a un fenómeno de leo la Biblia, supuestamente es mi máximo libro sagrado, pero entonces comienzo a ver incoherencias entre la teoría y la praxis, ¿no? Y yo creo que, como tú lo has mencionado, también lo he visto como un factor común en tantas personas que salen del cristianismo. Ejemplo, tengo estudiantes que me decían, yo leía la Biblia y yo no veía la Trinidad en ella, pero como las canciones, las oraciones y todo estaba englobado en algo cristocéntrico, yo en la práctica tenía que manifestar la Trinidad a pesar de que era una palabra que no existía. O Exacto. ejemplo, otro ejemplo porque me gustaría mencionarlo a ver cómo lo enfrentabas tú, el tema de la ley y la gracia. Ya no está bajo la ley, sino está bajo la gracia. Entonces atacan a cualquier persona que quiera conectarse con la Biblia, con la escritura de una persona legalista, porque está cayendo de la gracia, porque supuestamente Cristo le dio la gracia y por lo tanto el estudio y el querer conectarse con los mandamientos, estatutos y preceptos es caer de la gracia. Entonces hay una contradicción entre esto, porque desecho la ley de Moisés, que supuestamente en el libro que estoy leyendo dice que es eterna y perpetua, que veo un Jesucristo que dice que es un maestro de la ley y que está diciendo que todos los que lo siguen tienen que guardarla, que incluso dice que antes se fundirían los cielos y la tierra antes que una nicut, un punto o una letra de la ley dejara de cumplir su función. Un Shaul, un Pablo, que dice que el mandamiento y la ley es justamente buena y santa y que debe ser entendida espiritualmente. Entonces hay una coherencia en lo que vemos escrito, pero resulta que en la práctica el discurso dice otra cosa. Entonces, ¿cómo enfrentaste tú ese miedo de caer de la gracia? ¿Caíste de la gracia? No, yo creo que entré en más gracia, ¿sí? Mira, creo que salté un punto del inicio que va conectado con eso, que fue el Shabbat. Uno de nuestros primeros preguntas precisamente fue eso, el Shabbat. Y cuando entiendes el Shabbat de una manera correcta, es que ves la gracia del Eterno manifestada en un proceso de formación, en un proceso de cuidado, en un proceso de amor, en un proceso de auxilio. Mira, para mí todos estos procesos fueron geniales. Yo siempre lo he dicho, yo le doy gracias al Todopoderoso de haberme permitido pasar por todas estas secciones en las que pasé y que él no le no permitió, yo digo que fue voluntad del cielo que yo me quedara, porque muy posiblemente en las desilusiones de la vida de pronto me hubiera apartado, ¿no? Y muchas veces llegó ese pensamiento, anyway, de todas maneras. Pero ¿qué quiero decir con el Shabbat? El Shabbat comienza a salir a la luz delante de nuestros ojos y una de las respuestas más fuertes eran esas. O sea, eso es judaizante. Si tú haces Shabbat, tú guardas los mandamientos, te vas a salir de la gracia, porque ya la gracia, como dice Romanos capítulo 5, está en Cristo Jesús. Entonces, lógicamente, para una persona poco entendida, cuando digo poco entendida es que en el ámbito cristiano la teoría que yo estoy totalmente en desacuerdo de esa teoría, lógicamente, la doctrina de los apóstoles. En ningún lado de la Brija de Shad, de los escritos nazarenos, existe tal doctrina de los apóstoles. Entonces, llegar a esos puntos tan neurálgicos y comprenderlos para mí fue izar bandera. Comienzo a entender el Shabbat, como dice Isaías 50 y 58, que en la Biblia nueva versión, la Reina Valera nueva versión del 99, es claro, dice, si guardas el día sábado, entonces ves una gracia del Eterno por simplemente un abrigo, un amparo, por lo que está diciendo Isaías. Entonces comienzas a cuestionar eso y vas a Noah, halló gracia. Entonces comienzas a preguntarte, bueno, un momentico, pero aquí el Nuevo Testamento me dice que la gracia y la verdad
están en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó con Noah? No, el Mesías no existía, no había sido crucificado, no había sido resucitado. Entonces la gracia no es algo nuevo para mí. Yo tengo siempre esta idea, maestro Emanuel, que si la gracia no hubiera existido desde un principio, el mundo no existiría. Entonces, basar la gracia, el concepto de la gracia, en un concepto neotestamental, es salir del patrón del deseo del Todopoderoso, mantener una humanidad siempre bajo guardada, bajo sus alas, independientemente que el ser humano sea fiel o sea infiel, la gracia permanece. Ahora, cuando uno entiende Romanos capítulo 5, es mucho más interesante entender eso. En Romanos capítulo 5, si me permites un minuto, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con quién, con el Eterno, no con el Mesías, sino con el Eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Nueva Versión Internacional del 90. Pero cuando ves entre líneas los textos, vas a ver que hay un orden cronológico donde Rashaul está diciendo, quieres ser justificado, quieres tener gracia, hay un patrón que no ha dejado de ser. Ahora la vas a tener a través del Mesías, pero es una gracia que se perdió a través del pecado. Ahora la obtienes, pero siempre ha estado ahí. En otras palabras, podríamos decir, independientemente que Israel haya pecado o no, la humanidad haya pecado o no, la gracia del Eterno siempre ha permanecido, y eso es claro en toda la Biblia. Pongámoslo de esta perspectiva. Abraham vino, halló gracia, salió de la idolatría, halló gracia delante del Eterno. Entonces, cuando te enfrentas con estas realidades bíblicas que no tienes salida a estas preguntas, tienes una decisión. Ya conoces algo que yo enseño es, si tú se te ha revelado una verdad bíblica, esa verdad, eres responsable de esa verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tienes en tus manos algo que tiene un valor grandísimo delante del Eterno. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa valentía, y ahí es donde yo animo a aquellos que están saliendo en esta transición de ser valientes, permitirle al Espíritu de Adonai que sea la guía, porque es una promesa de nuestro Mesías. Yo subiré al Padre, pero yo les dejaré al Ruach HaKodesh, quien los llevará a toda verdad. En base a esa promesa es que caminamos. Ahora, muchos podrían decir, bueno, yo estoy en una verdad doctrinal. No, una verdad no puede tener doble cara. Y es lo que hablábamos ahora. La verdad es una, y esa verdad la tenemos que buscar. Ahora, ¿está oculta para muchos? Claro que sí. Doctrinalmente para otros, de pronto no. Pero es una verdad que es un tesoro que tiene que ser buscada drásticamente en el sentido de querer salir de todo lo doctrinal. Entonces ahí la gracia comienza a cambiar una perspectiva para mi vida. La gracia es transformadora. ¿Qué me quiero decir con esto? Que ahí es donde cuestioné mi caminar. Si la gracia a través de la persona del Mesías es transformadora, ¿por qué yo seguía en los mismos círculos viciosos en los que estaba antes? Y eso me llevó, lógicamente, a hacer un alto más fuerte en el camino y decir, ¿sabes qué? Yo necesito estudiar, yo necesito aprender. Y le doy gracias al Todopoderoso que me rodeó de personas, y comencé a conocer personas, no así de cara a cara, sino virtualmente. Hay muchas personas que yo le quiero agradecer, More Manuel, y se lo digo de corazón. Una de esas personas es el maestro Ricardo Chaparro, que una persona que cuando yo estuve solo, porque los dos amigos de nosotros se fueron, y yo quedé solo con un grupo, y dije, bueno, me tocó que enseñar lo poco y nada que sé. Él me animó mucho. En ese ánimo, el Eterno va poniendo personas, bien sea virtualmente, bien sea en un contacto cara a cara, pero en esta ocasión fue virtualmente. Y te quiero decir esto de corazón. Una de las primeras personas que yo comencé a escuchar en este camino fue al Ra Abdiel.
Y con el Radiel es que yo comienzo a estudiar muchas cosas que desconocía. Todos los audios que tiene Radiel en el YouTube, comencé a escucharlos. Después comencé a ver los videos y eso me dejaba a mí más, como decimos aquí, me dejaba gringo. Y, pero ¿qué está hablando este hombre? En ese tiempo el Radiel ponía los PDFs y uno los podía descargar. Yo los descargaba y comenzaba a tener notas. Cuando él iba a dar una enseñanza después en YouTube y yo tenía la oportunidad de mandarle alguna pregunta, él me la respondía muy cordialmente. Eso me traía más luz y me traía otra pregunta más, pero tuve que tener la decisión. Ahí me di cuenta que andaba en la gracia, porque cuando la gracia del Eterno está contigo, las puertas se abren. Pone personas que te van a ayudar a crecer, te van a ayudar a entender cosas que nosotros desconocemos. Salir de lo doctrinal es fuerte, eso es entendible, pero más fuerte es quedarse uno en el lugar donde uno se quedó estancado toda la vida. Y esto, como siempre, como le dijo el Eterno a Josué, mira que te mando que seas que te esfuerces y seas valiente. Eso no está por nada en la Torá y eso no es por nada tampoco dicho en el cristianismo. Se dice, pero cuando demuestras tu fuerza, tu fortaleza de querer salir, vienen, como lo dije anteriormente, esas paredes que no te dejan avanzar. Así es. Está escrito, el mundo justamente fue creado por la gracia, por la misericordia. Es parte de uno de los principios de cualquier estudiante de la Torá, de la Biblia hebrea, que puede ver allí. Pero fíjate, hay algo muy interesante y también es un fenómeno que he visto mucho, es que hay muchas personas que sinceramente, de corazón y por convicción, desean seguir al Creador. Y con todas sus fuerzas creen en ese libro llamado Biblia, el cual siempre cargan consigo, se aferran a él y sienten que seguir a este libro sagrado es la forma de seguir a su creador. Pero hay un problema. Nos dividieron el libro en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, una terminología que ni siquiera está escrito en ese libro. ¿A alguien se le ocurrió ponerlo así? Sabemos que históricamente de dónde ocurrió, ¿no? Estoy tratando de ser muy Concreto. superficial porque estos son temas de escuela. Tampoco queremos indagar mucho en estos temas. Simplemente mencionar cómo entonces estas personas cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, que es su manual de vida, al cual aceptaron como manual de vida, entonces viene un conjunto de enseñanza a decirle, no, mira, esto que lees como Israel en el Nuevo Testamento ya no es el pueblo de Israel, ahora es una entidad nueva llamada el Israel espiritual. Esto que ves como iglesia es la nueva institución de Cristo. Nada tiene que ver con la congregación de Israel, a pesar de que cualquier persona se da cuenta que la palabra griega y la palabra hebrea son la misma. Está hablando de una congregación. Entonces, se comienza a generar una serie de interpretaciones que hacen que la persona se divorcie de lo que verdaderamente podríamos llamar la palabra de Dios. Y entonces comienzan las incoherencias, ¿no? Como lo vuelvo a ratificar, entre lo que leo y en lo que veo que están haciendo, entre lo que me dice esa palabra de Dios y lo que estoy viendo que me están enseñando. Y cuando viene una duda, te dicen, eso es un misterio de Dios. Eso yo creo que de 100 personas, 90 me han dicho que le respondían así, esto es un misterio de Dios. Entonces, cuando estas personas comienzan a estudiar Torah, yo siempre les decía, wow, ahora que supuestamente has caído de la gracia y estás en la ley, ahora eres más feliz. Cuando vivías en la gracia, vivías con miedo, con persecución, con temores. Hay muchas congregaciones cristianas que lamentablemente son muy tóxicas, ¿no? Son Sí, conflictivas, son incluso manipuladoras. No sé si te ha pasado. Muchos amigos míos le decían que cuando comenzaron a plantearse dudas y a buscar respuestas, le prohibían que se acercaran a ellos. Los aparentes hermanos que todos los domingos lo abrazaban y le decían, te amo, eres mi hermano en Cristo, de un día para otro ya eras el enemigo. Eras como si estuvieran viendo al mismo Satán, por así decirlo. Eras una persona que prácticamente te trataban como un leproso. No se podían acercar a ti
porque este tipo de sectas o doctrinas, como la quieran llamar, tienen sus propios círculos de protección para evitar que las personas se contagien de aparentemente de estas personas que son peligrosas, ¿no? ¿Llegaste a vivir algo por el estilo, Walter? Sí, precisamente lo que hablábamos ahora, ¿no? Esos periodos de transición son periodos que son muy fuertes precisamente con eso. Ahí te das cuenta el verdadero amor, ¿sí? El verdadero amor fundamentado no en las emociones, sino en las realidades. Pasa, el ser humano tiende mucho a enamorarse emocionalmente. Entonces, cuando vienen estos conflictos ideológicos, de teología, doctrinales y todo por este estilo, pues lógicamente vienen choques muy fuertes. Te repito, una persona, yo siempre he sido una persona muy amiguera, muy de entablar conversación, de poder dar la mano a los demás, ¿sí? Es algo que el Eterno ha puesto en mi corazón, pero llega ese choque emocional donde tú ves alrededor de tu vida un conjunto de personas no subyugadas a ti, sino que es en ese sentido de que, wow, él, una buena persona, estamos en la misma idea, en el mismo conocimiento, en el mismo camino, de un momento a otro, expandirse simplemente porque tuviste un pensamiento totalmente en desacuerdo, una idea en desacuerdo a lo que el sistema te muestra. Por eso lo que hablé de los procesos de todo esto, de la doctrina trinitaria y todo lo demás que viene, porque este es para mí el punto neurálgico de la situación, More Manuel. Cuando tú conoces la historia de cómo se fundamenta todo el cristianismo, vamos a poner este caso, si viniera Pablo ahorita, Ray Shaul, se volvería loco porque no sabría qué hacer, no sabría a dónde llegar de tanta doctrina que hay. Ves que en la antigüedad está el mismo patrón. Aquel que se pone en contra de lo doctrinal no entra en esa cadena en la cual se necesita formar cada vez más fuerte. Eso te lleva a rechazo, eso te lleva a que se te cierren las puertas, eso te lleva a que las amistades que tú pensabas que eran amistades que te querían comienzan a darte la espalda. Voy a darte un ejemplo claro. De toda la cantidad de personas que tuvieron con nosotros en el cristianismo, por decirlo de esta manera, solamente dos hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos, ¿sí? Donde pudimos llegar a un momento de decir, ¿sabes qué? Dejemos al lado lo doctrinal, lo dogmático, lo religioso, y si tú quieres hacer amigo y tomarte un café conmigo, o una aguapanela, lo que sea conmigo, lo podemos hacer. Pero en el primer momento en que tú me hagas una pregunta y yo te dé la respuesta, yo te voy a dar la respuesta conforme a la verdad que yo estoy viendo. Si a ti no te gusta, si tú eres mi amigo, la vas a aceptar, la vas a pensar, lo vas a meditar. Algo que yo he cerrado siempre las puertas en todo esto, en todo esto, querido Manuel, es dejar de no permitir el debate. A mí personalmente no me gustan los debates. Porque para mí un debate, la razón del debate es porque hay alguien que quiere ganar. Y aquí no se trata de ganar, aquí se trata de aprender. Por eso yo siempre he tenido las puertas abiertas al aprendizaje más no al debate. La contienda no me gusta, entonces no le permito, no abro la puerta para la contienda. Si queremos tener una charla, la podemos tener. Pero debatir es que porque aquí dice aquí, yo la entiendo de esta manera y de esta manera, yo cierro la puerta porque yo creo que el Eterno no nos llamó a este tiempo para esa clase de debates. Y creo que, maestro Manuel, el deseo de esta charla no es mostrarle a todos los que nos vayan a escuchar verdaderamente que nuestro mayor error, hablo en mi punto de vista, mi mayor error fue haber entrado al cristianismo, no, porque conozco personas que del catolicismo saltaron al judaísmo y negaron la persona del Mesías inmediatamente. Eso no lo hace ni más santo ni más pecador, simplemente que el proceso que debe de ser no lo pasaron.
el motivo de esta charla es poderle ayudar a otros que están en este proceso de transición en el cual esta persona decidió en algún momento de su vida, 9 años, 8 años, casi 9 años, casi, determinar buscar una verdad para verdaderamente ser libre. Y yo siempre lo he dicho, aquel que diga que es verdaderamente libre está mintiendo, porque en algún área de nuestra vida todavía tenemos áreas que no nos dejan avanzar de la manera correcta. El proceso de la liberación total es un proceso paulatino donde cada ser humano determina que verdaderamente quiere ser libre, ¿no? Entonces, dejar ese momento de amistades fue muy duro, donde se te cierran totalmente las puertas, maestro Emanuel, y ahí verdaderamente comienzas a conocer el amor. Yo siempre he dicho, el amor, como lo dice Corintios 13 y como lo han enseñado anteriormente, no era la manera correcta. La manera correcta del amor también es decir no. Y cuando entiendes el no en el amor, sabes y entiendes de que hay algo mucho mejor. Todo lo que tú has dicho justamente coincide con un factor común, ¿no? En todas estas personas que han salido del cristianismo y de verdad comprendo mucho lo que tú dices. O sea, es un proceso de transición que ocurrió que te llevó a la Torá. Yo he visto que a nivel mundial estudiar a Jesús de Nazaret o a Yehoshua ben Yosef no es algo que te divorcia de la ley, te divorcia de la Torá, sino más bien que te acerca. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret, Yehoshua ben Yosef, sus discípulos, o todo lo que encontramos en el mal llamado Nuevo Testamento, en realidad lleva a que la persona se conecte con una enseñanza que es acorde a lo que está escrito en toda la Biblia. O sea, seguir la ley de Moisés. Por ejemplo, yo le comentaba en estos días a un amigo cristiano, él colocaba en sus redes sociales un versículo muy bonito que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes porque Adonai tu Señor está contigo donde quiera que vayas. Y son versos que ponen como una especie de versos motivacionales, ¿no? Que verdaderamente cualquiera que los lee se siente acompañado del Creador. Pero yo le decía que a veces, y ocurre mucho en este tipo de creencias, a veces son creencias que se sostienen más de la emoción que de la razón. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente nos encontramos con verdades que están escritas en la Biblia, pero son opacadas por la emoción. Eh, Hay, por ejemplo, congregaciones que me dicen mis estudiantes donde verdaderamente el estudio de la Biblia se hacía muy superficial, ¿no? Y lo que atraía a más personas eran los llamados testimonios, los aparentes milagros, la Mm. música, por ejemplo, el uso de la música como un instrumento de manipulación o de control emocional se ve manifiesto en mucho tipo de este tipo de congregaciones. Una congregación sin música no es una congregación donde se siente el Espíritu Santo, me decían algunos. Una congregación donde no hay testimonios de sanidades o testimonios de aparentes milagros, no era una congregación que atraía a muchas personas. Entonces veíamos que el factor emocional se presta como una forma de manipulación de la masa. Yo le decía a este amigo, oye, ¿por qué no lees el versículo completo? Por lo menos lee 2 versos antes. ¿Qué dice? El versículo 9 está muy bonito, pero el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Moisés, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y te saldrá todo bien. Y termina diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué no leemos los versos completos o el contexto? Porque estamos en una religión donde nos dicen que estamos haciendo todo conforme está escrito, pero no nos interesa leer lo que está escrito porque al final conlleva a que la misma Biblia
El mismo Jesús de Nazaret, el mismo Pablo, los mismos apóstoles nos enseñaban que había que hacer todo conforme a la ley de Moisés, pero en mi congregación, en mi iglesia, mis pastores me dicen que la ley de Moisés está abolida y que Jesús abolió la ley, pero yo estoy leyendo en el Nuevo Testamento que Jesús es un maestro de la ley y me enseña que guarde la ley, y Pablo me enseña a pegarme a la ley y los apóstoles me enseñan a pegarme a la ley. Entonces hay una incoherencia que está generando en los estudiantes de la Biblia y sobre todo estudiantes dentro del cristianismo a plantearse unas dudas que en realidad generan crisis existenciales entre lo que me dicen que debo creer y lo que la Biblia me enseña que debo hacer. Entonces, el tema emocional, ya que lo mencionaste, es muy interesante tocarlo, Claro, porque yo creo que parte de que muchas personas que actualmente tienen crisis emocionales, hay muchos vacíos. Yo de verdad considero que el cristianismo también hace un gran trabajo en las cárceles, en personas que tienen muchos problemas, por ejemplo, de drogas, adicciones, personas que quizás en su vida han sufrido mucho maltrato, han sufrido violaciones. El cristianismo les da como una especie de salida, ¿no? Para que sus vacíos emocionales sean llenados por una congregación, por música, por la esperanza de un mundo venidero, y en cierta manera atraen a muchas personas bajo esta premisa. Cada vez que hay un terremoto, un rumor de guerra, las iglesias se llenan. Pero hay un principio que incluso se llama Maimónides, que decía, en Sojina Lanés, nuestra fe no depende de los milagros, porque cuando pasa la fe o pasa la maravilla, entonces la fe mengua. Si yo de repente estoy creyendo en algo porque en ese momento me llamó la atención o porque emocionalmente estaba afectado, cuando yo sano mi emoción, entonces ya no necesito este tipo de congregaciones. Pero ¿qué hace la congregación? Genera mecanismos de música, de testimonio, de amenazas incluso. El que se sale se pierde. exacto. El que no viene y estudia, entonces verdaderamente no es un verdadero hijo de Dios. Entonces, la emoción, yo lo veo que es un medio de manipulación de masas muy importante en este tipo de creencias, ¿no? ¿Cómo manejaste tú el tema emocional en ese sentido? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo qué consejo le puedes dar a aquellas personas que quizás van a ver este video y pueden llegar a pensar que se sienten igual que tú en ese momento? Yo conozco estudiantes y tú hablabas del tema familiar, que es muy fuerte. Ellos duraron muchos años antes de abandonar una congregación, porque abandonar la congregación era perder su matrimonio, donde un pastor le dice a la mujer que si su esposo se sale de la iglesia, ya ese hombre no es de Dios y por lo tanto ella se tiene que separar de él porque se va a perder su alma y va a perder la de sus hijos. Mm, Conozco personas que sus padres eran cristianos y abandonar la congregación de sus padres implicaría incluso ser un pésimo hijo. Sería no honrar a su padre y a su madre, como supuestamente lo enseña la Biblia, de que salirse de este tipo de religiones implicaría incluso no ser un buen hijo. Conozco personas que bajo la amenaza de perdición, y me lo han dicho, iban a sus trabajos y les hacían como una especie de exorcismo y liberaciones porque se habían apartado de la congregación y por lo tanto necesitaban oración, y les hacían incluso persecuciones laborales. Y si la persona con que trabajaban era alguien de la congregación, la amenaza de que lo iban a votar si no seguía congregándose estaba latente allí. Entonces, a nivel emocional había un gran bombardeo, pero a nivel emocional también se permitía para que cauterizaras tu conciencia, como está escrito, y entonces dejaras de ver lo que está escrito y comenzaras a ver era lo que verdaderamente ellos te querían mostrar, la emoción, la alegría, el regocijo de estar allí, la nostalgia cuando de repente cambiaban la música. Yo tengo muchos testimonios de amigos que verdaderamente duraríamos toda la noche hablando, ¿no? De diferentes enseñanzas y doctrinas, donde incluso los hiperventilaban para que se desmayaran. Y el desmayarse era considerado una manifestación del espíritu y sentían que ahí estaba Dios. ¿Cómo manejaste tú esto, Walter,
de no sentirte que te estabas separando de Dios, de sentirte emocionalmente afectado, incluso el quedarte solo. El quedarse solo también es algo que verdaderamente afecta a muchas personas. ¿Cómo lo manejaste y qué consejo le darías a las personas que están pasando por esta situación? Esa es una muy, muy excelente pregunta debido a, a cómo, como tú lo acabas de decir, cómo se maneja el concepto religioso en estas, hombre, en estas doctrinas, en el sistema religioso. Voy a llamarlo en el sistema religioso como para que las personas no de pronto no se sientan atacados doctrinalmente. El sistema religioso tiene un poder emocional muy grande. Vuelvo otra vez a la historia. Cuando vemos la historia, la situación de la emocionalidad no es nada nuevo, es algo muy antiguo, donde se trata de manejar al ser humano a través de las emociones. No hay nada más peligroso para una persona que sea manejable emocionalmente. Una persona manejable emocionalmente puede asesinar sin darse cuenta. Entonces eso es muy peligroso. En el caso personal, yo siempre he sido una persona que verdaderamente era muy emocional. O sea, a mí la música, en este caso, de la música del sistema religioso me gustaba. Pero ahí es donde, como te decía anteriormente, yo comienzo a ver un patrón diferente en el cual comienzo a cuestionar. Yo soy una persona que cuestiona en mi interioridad muchas cosas y a la medida que voy cuestionando tantas cosas voy buscando respuestas. Esas respuestas, lógicamente, siempre las pongo delante del Eterno para que sean respuestas guiadas por Él, no por mis emociones. Voy a darte un ejemplo a esto. Hace 3 años atrás, una hermana llega a la congregación de nosotros, aquí en Rosell, y era una mujer que venía del cristianismo, tenía parte de su familia, ha sido cristiana y todo lo demás, la hermana María, que quiero mucho, y entonces ella era una mujer muy emocional, lloraba, se sentía mal y todo lo demás. Entonces un día tocamos el tema de la adoración. Entonces ella me dice, maestro, fíjese que es que yo para poder subirme al tercer cielo tengo que escuchar a ciertos cantantes. Entonces le dije yo, hermana María, le voy a dar un consejo, hagamos un ejercicio y a ver qué le parece. Me dice, ¿cuál es? Bueno, el ejercicio es que usted busque la presencia del Eterno sin ninguna ayuda externa. Que sean sus propias palabras la adoración que va a salir como aroma fragante delante del Todopoderoso, a ver qué pasa. Pues ella toma el consejo, como toda una buena alumna, ¿sí? En esa semana comienza a buscar al Eterno sin nada de música y pues para fortuna y gloria del Todopoderoso, viene y me dice contenta, nunca había sentido la presencia del Todopoderoso de esa manera. Y al día de hoy, cuando va a oración, ella dice, yo no aprendo nada de música porque para mí la manera de comunicarme con el Eterno es en el silencio. ¿Qué pasa con mi vida personal? Mi vida personal en el emocionalismo comienza a tener un cambio. Yo creo que la Torá hace un cambio emocional en el ser humano. ¿Por qué? No hay nada más fuerte que tú conocer una verdad. La verdad rompe cualquier emocionalidad. Vamos a poner un ejemplo práctico. Yo y mi esposa, para no poner otra pareja, yo y mi esposa. Cuando yo la conocí a ella, habían muchas emociones a flor de girasol, ¿no? Que el deseo de estar con ella, de salir a hacer una compra, de acompañarla, sí, esa emocionalidad de conocer a una persona. Pero cuando yo comienzo a conocer la verdad de mi esposa, comienzo a cambiar mi manera de pensar. Y a ese cambiar de mi manera de pensar comienza a ver las cosas totalmente diferentes. Asimismo es en este camino. Eso lo hace la Torah. Cuando tú comienzas a salir del sistema religioso, a conocer una verdad,
esa verdad comienza a cambiarte la perspectiva de la emocionalidad a lo concreto, a lo verdadero y a andar seguro en el paso que debes de seguir. O sea, fue fuerte, lógicamente, porque algo que el sistema religioso sí maneja muy bien es el sentido de la emocionalidad. Es un arreglo que se da de antesala para un mensaje X o Y en el cual ese mover de sentimientos lógicamente mueve el alma, la eleva a que cualquier tema sea liviano, bíblico o no bíblico, te mueva a las entrañas y te lleve a hacer cosas que muy de pronto no sean correctas. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Yo conocí muchos casos de personas que en este sistema religioso se les movió tanta la emoción y fue tanto el ambiente que se movió que daban lo de su renta, entregaban sus casas, propiedades. Sí, muchas veces se endeudaban a dar un pacto, una, sí, un pacto, una promesa más allá de sus propios, de su propia, de su propio alcance económico, ¿no? Y entonces, cuando vas conociendo la verdad, comienzas a cuestionar el caerte. Mira, darte un ejemplo. Si te caías de frente, era una manifestación. Si te caías de para atrás, era una manifestación totalmente diferente. Pero todo esto es emocionalismo. Y al ser humano le gusta el emocionalismo. O sea, al ser humano le gusta andar en ese emocionalismo. La pregunta es, ¿qué cuán sincero soy yo conmigo mismo y con el Eterno en vivir una vida llena de emociones? Porque la emoción no nos lleva a ningún lado. En cualquier rama de nuestra vida, la emoción es peligrosa. O sea, yo puedo ser un padre muy amoroso, pero no porque soy un padre muy amoroso no voy a corregir a mis hijos. Un padre emocional no los corrige. No, él se equivocó, papito, mamita, mire, no hagas este error. Sí, está bien la palmadita y no lo vuelvas a hacer, pero no hay una educación concreta para que el muchacho no vuelva a cambiar, para que el muchacho cambie y últimamente no cambia. ¿Qué quiero decir con esto, maestro Manuel? Que en este proceso mío comencé como la cáscara de banano a sacar las emociones doctrinales del sistema religioso y verdaderamente a buscar la esencia de una verdadera adoración. Y cuando me doy cuenta de que la verdadera adoración es un contrito, un corazón contrito y humillado, que eso hay que entenderlo bien, no nos vamos a meter en eso, pero entenderlo en las palabras correctas, en el sentido de mi juicio, para poder hallar gracia, entonces cambian las perspectivas del asunto. Y ahí la emoción cae. Lógicamente, existe un nivel de emoción en nuestra alma que no nos podemos desligar de ella porque eso es lo que nos hace enamorarnos cada día más de la presencia. No vamos a decir que porque no estamos en el sistema religioso y estamos en este camino no hay emociones. Claro que las hay, sino que ahorita son más directas, son más concretas, son más claras, ya no son llevadas por un ambiente externo del ego, del egocentrismo, sino que ahora son emociones llevadas por el espíritu para mostrarte verdaderamente la verdadera esencia de lo que el Todopoderoso quiere para la vida de nosotros. Y esas fueron las cáscaras de la emocionalidad que fueron saliendo. Basado a eso, el estudio, More Manuel, fue muy importante para mí. Quiero abrir un paréntesis en esto. Yo siempre he dicho, o decía, que yo no sabía leer. O sea, yo enseñaba los sábados a los varones, leía y daba un discurso muy emocional, muy de pronto, pero yo no sabía leer en el sentido de que leía, pero muchas veces no entendía. Eso me llevó a mí a tener algo muy drástico en mi vida. Yo necesito aprender a leer. Y para aprender a leer tienes que romper muchas cosas. Uno, los malos hábitos, para que comiencen a crecer buenos hábitos. La gran mayoría del pueblo hispano es muy, el número o el porcentaje es muy mínimo del hábito de la lectura. Todo lo queremos
microwave, todo lo queremos ahí, queremos el texto, 3 renglones y con eso ya la entendí, ¿sí? Entonces, como no tenía ese hábito, lógicamente la emocionalidad también tomaba su fuerza, su poder, y a lo que hablabas ahora acerca de un texto descontextualizado. Por decir un ejemplo, en el ámbito religioso se mueve mucho lo que es el sentido de la prosperidad, las bendiciones, el ser próspero, haz esto como hablábamos ahora. En el caso mío, veíamos siempre las bendiciones, pero no leíamos verdaderamente las consecuencias. O sea, las exigencias y las consecuencias. O sea, nosotros queremos la promesa, pero no queremos verdaderamente las exigencias. Deuteronomio capítulo 28 es claro. Si guardas mis mandamientos y los cumples fielmente, estas serán las bendiciones. ¿Qué nos, el sistema religioso qué dice? No, es que la bendición te va a acompañar, esta y esta y esta. Pero después de los renglones de las bendiciones vienen una línea, una lista larga de maldiciones por no cumplir el primer verso de Deuteronomio 28. Entonces, como no sabes ese contexto, no contextualizas esas bendiciones, te pierdes de la riqueza que hay ahí y lógicamente te pierdes de la exigencia. Todo maestro o todo estudiante, toda persona que necesite o que quiere salir del sistema religioso doctrinal, tiene que aprender a contextualizar los textos, a contextualizar la historia bíblica. ¿Por qué? Porque de esa es la única manera en la cual yo puedo salir de todos estos dogmas que rodean la emocionalidad, el endoctrinamiento, el sectarismo. Todos estos conceptos se comienzan a caer, lógicamente, a través del estudio, ¿no? Así es. Me hiciste recordar una vez que también tuve una visita a la sinagoga, una señora, ella decía que no sentía espiritualidad, ¿no? Porque una de las cosas que dijo es, usted no predica y aquí no hay una música alegre. Y yo le decía, es que justamente es el concepto de lo que para ti es espiritualidad. Para nosotros espiritualidad es la capacidad de dominar tu mala inclinación, Correcto. tus malas acciones por medio del estudio y práctica la Torah. O sea, que a mayor espiritualidad, mayor control de tu deseo egoísta, de tu carnalidad, de tu corporalidad. Para ella, la espiritualidad era justamente esa sensación que te hacía sentir la música o la prédica, donde el líder espiritual trabaja con las voces y hay una música de fondo que según como él vaya diciendo, la música va cambiando y entonces estos bajones emocionales lo sentían como una presencia divina. Y esto verdaderamente para mí es muy peligroso porque en realidad si unes el emocionalismo con ignorancia más y generas superstición, entonces estás encerrando a las personas en un medio de control de masa donde verdaderamente, y te lo digo sin ningún tipo de sentimiento negativo, ¿no? Simplemente hay que llamar las cosas como son. Detrás de esto hay una gran carga económica. Decías tú, una Claro. persona emocional da la casa, una persona emocional da dinero, estas personas dicen que son la iglesia del Nuevo Testamento y que la ley está abolida, pero el único versículo de la ley que verdaderamente sí me gusta es el del diezmo y las ofrendas. El pastor o la pastora continuamente hace un llamado a diezmar, amenaza al que no diezma porque está robándole al creador. La persona que lamentablemente tuvo que disponer del dinero se siente mal porque siente que está robando a Dios, pero al final entonces todo se limita al dinero. Entonces, ¿cómo podemos tener mayor cantidad de dinero? Con mayor cantidad de personas. ¿Y qué es lo que le gusta a las personas? La música. Ah, entonces vamos a poner una música que sea de moda, pero le cambiamos la letra. Los testimonios. ¿Quién no tiene problemas emocionales? ¿Quién no tiene problemas familiares? ¿A quién no han violado? ¿A quién no han robado? ¿Quién no se siente que actualmente la situación del país está mal y que necesita un cobijo? Entonces, se convierten lamentablemente en estafas religiosas. Yo utilicé el término, un amigo, un multinivel espiritual, porque funciona justamente como un multinivel, como estas estafas Ponzi,
donde todo tiene que llevar siempre una punta, tienes que crear sistemas para atraer más personas, tienes que buscar un familiar que tenga un problema emocional para llevarlo, tienes que Claro, obligarlo a aceptar a Cristo. O sea, todo esto se presenta de una manera tal de que verdaderamente es muy difícil a veces salir de este tipo de círculo de influencia, pero tú acabas de decir algo, el estudio. El estudio verdaderamente va a llevar a que las personas sinceras, honestas, que quieran verdaderamente seguir al creador, vean que el creador les habla no por medio de una emoción, les habla por medio de su palabra. Lo que está escrito, lo que está revelado, la Biblia, aparentemente se dice que es la palabra de Dios revelada. ¿En dónde vas a buscar entonces la voluntad divina? ¿En un hombre o en lo que está escrito? Ahora, lo que está escrito, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo analizo? ¿Conforme a lo que me están diciendo que haga o con un contexto sociocultural, contextual, etcétera, etcétera? Y yo creo que la principal arma ha sido esta separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque la otra vez escuché a una persona diciendo que le habían regalado una Biblia y mira lo que le decían, para que no te confundas, comienza a leer desde Mateo. Y yo decía, al escuchar esto, ya, para confundirte, comienza a leer desde Mateo. Porque ¿quién va a tomar un libro y va a comenzarlo a leer desde el último capítulo? O sea, tienes que leer desde Bereshit, desde Génesis, para entender lo que es el pueblo de Israel, lo que son los profetas, lo que es la promesa del Mesías. Y cuando leas el famoso Nuevo Testamento, vas a entender cuál es su contexto. Entonces, lamentablemente, la forma en que te enseñan a leer la Biblia justamente conlleva a que tú de una u otra manera caigas en ese error. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos observantes de la Torá de Moisés, personas respetuosas que guardaban el Shabbat, como Yehoshua Minarat, como Shaul, como los discípulos se reunían en la sinagoga, como dice Hechos, Maseach Elohim, porque Moshe tiene quien predique en la sinagoga todos los días reposo, pero de repente me dicen, no, yo me reúno el domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. ¿Por qué? Porque así lo determinó y así me lo dijeron. Yo exacto. diezmo, pero la ley está abolida. No, pero el diezmo no, porque el diezmo, y aquí se hacen un discurso académico y aparentemente más profundo. No, pero es que el diezmo existía desde Abraham, antes que se entregara la ley en el Sinaí. Ajá, pero los holocaustos y los sacrificios también. Y yo no veo Claro, a nadie haciendo altares. Entonces, descontextualizar las cosas para tener la razón, yo creo que, como decías tú, el conocimiento o el estudio, ¿no? Elimina cualquier tipo de manipulación. Yo creo que la invitación es a que las personas eh, que se sienten manipuladas, que no se sienten que verdaderamente lo que están haciendo es conforme a lo que ven que está escrito, busquen eh, y vean que no son los únicos que están viviendo por este fenómeno, ¿no? Hay muchas personas que han salido de este tipo de círculos de influencia. Y yo digo algo, han salido y no todos han llegado a estudiar la Torá, pero de por sí han alcanzado cierto nivel de libertad, porque han salido de un condicionamiento religioso que lamentablemente les hacía daño, les causaba miedo, les causaba incluso un miedo a las maldiciones. Se generan sistemas de creencias demoníacos y en diablos y cosas por el estilo, que lo que hace que la persona busque ir a la iglesia más que por amor a Dios, por un miedo al exacto, demonio, más que exacto, por una relación con el creador, por miedo al castigo. exacto. Y ese miedo al castigo verdaderamente no es espiritualidad. Yo creo que verdaderamente hay que enseñar lo que es la espiritualidad. No es religión, no es este tipo de creencias, no es la música, no es que se te ponga la piel de gallina por escuchar una canción, porque eso lo puede lograr incluso una persona escuchando rock o Claro, escuchando cualquier tipo de música. O sea, como decías tú, el emocionalismo mal guiado. No es que vamos a dejar de ser emocionales. La misma Torah no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que el amor o la emoción como el amor sea guiada por el conocimiento de la Torah. Por lo tanto, lo que nos va a dar alegría es lo que es conforme al Creador y lo que nos va a generar rechazo, tristeza, es cuando yo me alejo del Creador. Y si me estoy exacto. acercando al Creador por medio de los mandamientos, eso me va a dar alegría, me va a dar placer, me va a ayudar a sentir que tengo propósito. Hayolam, vida eterna, por así decirlo, vivir con propósito, y eso lo da la Torá.
No podemos alejar a las personas de la Torá. Yo sé, Sí, yo sé, eh, estimado Walter, adelante. sí, en realidad, maestro Manuel, mira, verdaderamente es una bendición poder tener estas charlas porque nos ayudan en cierta manera a aclarar muchos puntos en los cuales el sistema religioso yo creo que peca y empata, ¿no? Porque no aceptan en realidad la condición circular en la que se mantienen las cosas. Lo más importante de esto es cuál es la verdadera convicción que cada uno de nosotros tiene. Yo creo que inclusive en el mismo sistema religioso debería de haber un cierto nivel de honestidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de la doctrina, no se trata del dogma, no se trata de la creencia del que está o del que no está. Y ese es el primer problema que existe en todo sistema religioso. Hablemoslo en el judaísmo, hablemoslo en el cristianismo, hablemoslo en el catolicismo. No se trata de la persona, no se trata del grupo social, religioso o no. Esto se trata verdaderamente de conocer la verdadera esencia con la que fuimos creados. Ranjal tiene en uno de los libros que a mí personalmente me gusta mucho, de Derea Hashem, dice, toda persona debe creer y saber que existe un ser primero, quien siempre existió y es eterno, y es en quien creó y hace que continúe existiendo todo lo que es, quien creó ya, perdón, todo lo que es, todo lo que existe, y ese ser es el bendito sea. Entonces, cuando no hay una honestidad doctrinal, por decirlo de esta manera, pongámoslo en el sistema religioso, inclusive en el sentido de nosotros, en los que andamos en el camino de la Torá, pues también puede existir ese problema egocéntrico, ¿no? Lo más importante, yo siempre lo he dicho, tener una mente abierta a aprender. En el primer momento en que una persona cierra su mente a querer aprender, una frase que hace un tiempo atrás me enseñaste es leer los textos de una manera crítica. No es que critique el texto, sino preguntar, ¿por qué esto está dicho de esta manera? ¿Cuál es la intención del texto? Hablar de esto y llevarnos a ese nivel de preguntas y respuestas nosotros mismos para hallar una verdad. No hay mejor predicador que ser nosotros mismos de nuestra propia vida. De la única manera que nosotros le podemos enseñar a una persona, hablando en el sentido personal hacia los demás, es aprender primero nosotros. Mira, para que no alargarte más y de pronto ya estamos terminando, algo que yo siempre he dicho, en el sistema religioso hay una idea de lo que es la evangelización, ¿sí? Para mí la evangelización es el método más corrupto que hay, y lo digo con temor. ¿Por qué corrupto? Porque te venden algo a medias. No quiero decir te venden porque es una palabra muy fuerte, te muestran algo a medias y las cosas a medias no son verdad. Entonces te muestran un camino en el cual veo a una persona que de pronto en su emocionalidad le doy una esperanza, pero no sé, no le enseño cómo manejar, cómo llegar a esa meta. Entonces para mí eso es algo corrupto, algo que deja a las personas en un limbo. Siempre, inclusive en el sistema religioso, no estuve yo de acuerdo con ese método. Ahora, ¿qué hago? Por decir, hay algo que nosotros tenemos que entender. Hay un texto en los escritos nazarenos que dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. La pregunta es, ¿cómo llego a esa estatura del varón perfecto? Yo creo que la mejor manera de entender ese texto es entenderlo por partes en el concepto de cómo yo manejo mi vida. Un ejemplo, yo quiero ser perfecto. La Torá o los 10 mandamientos dicen no mientas. La mentira es una de las primeras piedras de tropiezo del ser humano. Entonces, ¿cómo perfecciono yo un área de mi vida? Dejando la mentira. Entonces comienzo a elevar ese hombre imperfecto a perfeccionar. No llegué a la cúspide porque todavía está lo que es
La idolatría, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, bueno, hay idolatría, voy a ver qué es la idolatría, hay idolatría en mí, entonces voy a perfeccionar esa área de mi vida. La codicia, ¿sabes? El amor a Dios y la codicia están uno tan lejano del otro, pero a la vez están juntos. La codicia te aparta de Hashem. Entonces, cuando yo comienzo a formatear mi vida, de que alejo la codicia de mí, me acerco al Creador, porque voy a amar a mi prójimo, voy a comenzar a crecer, voy a comenzar a perfeccionarme como ese ser humano que Hashem quiere a través de la persona del Mesías que yo sea. Y es por eso que digo que la evangelización se vuelve corrupta, porque si tú no le enseñas a una persona el verdadero camino de su condición en la cual está y lo educas constantemente, entonces va a haber un problema en esa persona. Por eso un gran evangelista de los Estados Unidos llamado Billy Graham dijo una vez, yo evangelicé a miles y miles, llenaba estadios, pero cuánto quisiera que al menos 100 estuvieran hoy en los caminos. Llenaba estadios. Entonces te das cuenta de que la única manera de nosotros poder conocer a Dios es a través del estudio, de verdaderamente mirar nuestro corazón. ¿Qué es verdaderamente mi caminar? ¿Quién yo soy verdaderamente? ¿Hacia dónde me estoy conduciendo? ¿Quién es verdaderamente mi Mesías? Porque ese es otro problema grande que no conocemos verdaderamente al Mesías. Lógicamente, eso sería otro tema a discutir, pero conocer verdaderamente nuestro camino es muy importante. Sí, yo creo que incluso, Walter, se nota mucho lo que tú acabas de decir, el tema de la masificación. Si verdaderamente nos importara formar a alguien, imagínate, Jesús de Nazaret, considerado Mesías y el gran maestro de todos los tiempos y Dios para esta religión, Dios, entre comillas, con su inmensa sabiduría y todo lo que podía contener, tenía apenas un grupo de estudiantes muy reducido, el cual cuidaba, vigilaba y formaba y caminaban con él, porque la relación de estudiante y maestro es una relación muy íntima, donde el Correcto. maestro tiene que velar por el crecimiento y por la vivencia de ese estudiante. Pero mira el ego cómo se maneja. Yo tengo 1.500 estudiantes, yo lleno estadios, pero verdaderamente esos estudiantes son qué? ¿Son personas que verdaderamente está formando para conducir su vida o es porque el interés es otro? Exacto. Yo he visto y he hecho paralelismo de cómo este tipo de religiones se compara con incluso con una empresa. Hay empresas que venden el mismo producto y empiezan a competir entre sí. Entonces te dicen, esta doctrina es correcta, esta no es correcta. Cuidado con los testigos porque los testigos no creen en la Trinidad, pero puedes acercarte a esto. Estos son salvos y estos no son salvos. Comienzan entre ellos mismos a competir y esa máxima de amor al prójimo se va a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque como yo estoy compitiendo por las almas, esas almas a las cuales yo le estoy enseñando que la materialidad no es lo verdaderamente importante, sino buscar el reino de Dios, pero sí me interesa una materialidad muy interesante llamada diezmo y ofrenda, entonces yo no puedo hacer que mis clientes se me vayan a otro tipo de creencia, ¿no? Entonces Claro. comienza el tema de lo que es incluso vender. Yo en la sinagoga yo tengo una máxima muy importante, es porque yo de verdad en la sinagoga mi función es enseñar y si alguien verdaderamente no está acorde a los lineamientos de la sinagoga o lamentablemente esa persona no vive en armonía con el grupo, esa persona tiene que salirse Expulsada. porque Claro. tenemos que proteger al grupo. Pero Correcto. imagínate que yo me vendiera al grupo y esta persona que hace esto es la que paga la mayoría de las cuentas. Entonces yo no puedo expulsar a esa persona. Yo entonces voy a expulsar es a los que molestan a esa persona. Entonces la fe y la coherencia, y como decías tú, la verdad se vende al mejor postor. Y esto hay que tenerlo muy, muy cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Te digo que tengo estudiantes que pasaron por situaciones muy críticas dentro de este tipo de creencias. La superstición, por ejemplo, si su hijo se enfermaba, le daba alguna enfermedad, la culpa era de él por él haberse salido de la iglesia, imagínate, la Sí. tristeza.
la presión psicológica de que lo visitaran a su casa a, a llamarlo para que abandonara esa falsa doctrina que era estudiar la palabra de Dios, de ver los mandamientos, estatutos y preceptos y que los llevara a la práctica. ¿Por qué? Porque este tipo de personas se considera entonces un hereje, se considera alguien peligroso, alguien del cual no hay que hablar. Entonces, bueno, estimado Walter, yo creo que este tema es muy interesante y hay muchas cosas que podríamos hablar, tanto de un punto de vista positivo, como dices tú, el cristianismo se ha mostrado como también una forma de acercarse a ese personaje que quizás fue distorsionado, eh, Claro, que ese hombre Mesías vuelto Dios, pero que en cierta manera la enseñanza de él es tan fuerte que rompe esas barreras mentales, esas barreras doctrinarias y dogmáticas y está llevando a muchas personas a retornar, quizás en algunos casos a hacer una chubá, a volver a su sendero que son parte del pueblo de Israel y otras personas que han buscado adherirse al pueblo de Israel gracias a las enseñanzas que están contenidas en estos textos. Entonces yo creo que esto se puede ver de un punto de vista muy positivo. Nosotros tenemos sí, sí. que dice en Omilvadó, no hay nada fuera de él. Y todo lo Amén, que amén. ocurre es para el bien. Incluso decía Bala Zulán, que si en el mundo hay aunque sea fuerzas que se oponen a Dios, es porque así mismo Dios lo permite. Así es, El hecho que estén allí es porque tienen un propósito. Y así creo es. que tampoco es que el cristianismo es malo, o sea, el cristianismo también en cierta manera enseña valores, principios. Hay muchas personas cristianas que son amigas mías, personas cristianas que han hecho mucho bien al mundo. Aquí estamos Sí, hablando de un punto de vista de la ideología, del concepto, de la incoherencia entre lo que del texto y la teología. No estamos hablando de las personas, de verdad. Yo soy una persona que estoy amigo de muchas personas. Tengo amigos cristiano, tengo amigos católicos, tengo amigos ateos, que me llevo muy bien con los ateos, tengo amigos incluso allá en Estados Unidos bueno, no hice amigo, ¿no? Porque el término amigo incluso es más profundo para nosotros. Amigo es sí, aquel que es Javer y es Jibur, hace conexión contigo que te lleva el creador. Tengo claro, conocidos que incluso practican la santería y hablo muy amenamente con ellos. O sea, uno de verdaderamente no es una persona que deja de tratar a otros por su creencia, más bien uno trata de buscar integrarse con estas personas para que juntos podamos ver qué podemos hacer mejor por el mundo y por la sociedad. claro. Entonces, Eso es lo más importante, maestro Manuel, y creo que el finalizar esta charla con esto es muy, muy importante. Creo que el deseo de nosotros, especial, bueno, no digo especialmente de los dos, el deseo no es atacar el sistema religioso per se, sino lo que es religiosamente correcto y lo religiosamente incorrecto. Eso es lo más importante que ustedes que que nos están escuchando lo tengan en cuenta. El deseo de nosotros no es ser juez, porque juez es solamente uno. Lo que estamos hablando aquí son vivencias de este servidor, del proceso en el cual sale del sistema religioso para entender el nuevo camino en el que estoy hace aproximadamente casi 9 años, que para mí ha sido el tiempo más agradable espiritualmente de mi vida. Lógicamente no podemos vender algo que no es verdad. No voy a decir que desde que entré a la Torah todo es felicidad y globos y de todo. No, hay un proceso de desintoxicación y esa desintoxicación es del alma, ¿no? Donde tenemos que desarraigar todos estos problemas emocionales, doctrinales, sin dejar de lado nuestra propia condición, ¿no? Porque la doctrina y lo dogmático va por un lado, pero también el ser humano, ¿no? Limpiar ese pensamiento del ser humano, salir del egoísmo, porque eso nos llevó a egoísmo, o el egoísmo estaba ahí, la soberbia, la mentira, el orgullo, que es muy interesante. En el judaísmo, uno de los temas más estudiados es el orgullo. Hay un libro muy interesante llamado Orjos Adikim, y el tema más largo de dos tomos es el orgullo. Entonces, dejar el orgullo a un lado para poder aprender y a entender.
es en el sentido de nosotros como personas, doctrinal y dogmático. Tenemos mucho que investigar, tenemos mucho que estudiar para poder salir de todas estas áreas que verdaderamente en vez de tener una libertad genuina, tenemos es una opresión espiritual muy grande. Yo le doy las gracias al Todopoderoso Maestro Manuel por darme esta oportunidad de estar aquí contigo en este programa y de poder hablar de estos temas que muchas veces, pues de pronto se habrán tocado o no, pero es ese cara a cara de una persona que sale de una condición y entra a otra que es una bendición. Como testimonio doy de que lo más importante en este caminar es tener un corazón sincero delante del Eterno. Si yo verdaderamente, si tú quieres salir de una condición de tu vida, ser honesto. Cuando entendemos el concepto original de la tefilá o de la oración, el concepto original de la oración es un juicio hacia mí mismo, manifestarse al Eterno conforme como soy, mis áreas, mis condiciones, mi manera de ser genuina. No esa manera egoísta de que le digo a Dios, perdóname, y no le digo a Él cuál es mi condición de pecado. Cuando somos genuinos delante del Eterno, somos genuinos delante de los hombres y no vamos a andar en temores, y tú lo dijiste. Ya el sistema o el sentido de los demonios me persiguen porque no hago cambia. Ahora sé y camino seguro de que Hashem me guarda, que Él es el que me protege, que Él es el que me cuida, de que es como dice la Tanaj, que si Hashem no es el que guarda la casa en vano, trabajan los que la guardan, que si Hashem no es el que la forma, en vano trabajan los que forman la casa. Y es ahí donde entra nuestro verdadero shalom, nuestra verdadera paz. Y paz, shalom, no es esa paz que nos vendieron, sino estar completos en el eterno, volvernos uno con Él, como dijo nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, seamos uno con Él como el Mesías es uno con el Padre. Muchas gracias, maestro Emmanuel, por esta oportunidad y espero en otra ocasión poder tener diálogos contigo y con otros exponentes, que ese es el deseo para llevar un poquito de luz y ser partícipe de este crecimiento en este tiempo. Así es. Muchas gracias, Walter, y de verdad que rescato eso que tú dijiste. El estudio nos conlleva incluso a cambiar nuestra vida. Eh, Como chiste, tengo un amigo que decía, el estudio de la Torá hasta me saboteó las películas de terror, ¿no? Porque ahora no me dan miedo, porque la película de terror le daba miedo, era precisamente el poder creer que esos fantasmas y esos demonios que Claro, aparecían allí se le podían aparecer en la vida real, ¿no? Entonces todo cambia, nuestra perspectiva del mundo cambia, nuestras emociones se van a guiar en conforme al propósito del Creador y lo importante es la coherencia. El así texto es. sagrado que usamos llamado Biblia es un texto escrito en hebreo por hebreo bajo un contexto hebreo del Amén. pueblo de Israel. Y la invitación para acceder a él está abierta para todos, pero en coherencia, con honestidad, sin manipulación, sin querer adaptar la palabra del Creador a nuestra conveniencia, sino subordinarnos a ella. Yo creo que esta es la principal invitación que queremos nosotros dar. Hay muchos temas para hablar. Pueden escribir en la caja de comentarios si quieren que toquemos un tema, ya que tú tienes experiencia en eso, de confrontar estos dos mundos, las visiones entre la religión occidental y lo que es el pensamiento hebreo. En la descripción está, vamos a poner tu correo electrónico, tu teléfono para los que deseen contactarte. Y yo rescato algo muy importante de todo esto. El seguir a Yehoshua ben Yosef, a Jesús de Nazaret, no te aleja de la Torá, te acerca a ella. Amén. No te hace apartarte del pueblo de Israel. El ser parte de Israel te trae como consecuencia reconocer a Yehoshua ben Yosef como un maestro de Torá, como una persona que verdaderamente nos mostró un camino a seguir la Torá de una forma muy pura, muy limpia, sin tanta religiosidad y sin tantas misbotan allí, mandamientos de hombres. Entonces, aquella persona que nos escucha, que es creyente en Jesús de Nazaret, no estudiar Torah no te va a alejar de él, te va a acercar, te va a acercar a su enseñanza y vas a poder entender lo que él y sus emisarios, sus discípulos, quisieron transmitirte y que luego se recopila en los textos que llaman Nuevo Testamento. Así que
no tengas miedo de que el estudio de la Torah te va a alejar de él, para nada. Yo creo que el estudiar Torah los va a acercar mucho más y esa relación de maestro-discípulo se va a fortalecer. Eh, Amén. Generalmente el cristianismo dice, todo pídeselo al Padre por medio del Hijo. Perfecto. Demuestra que eres un seguidor del Hijo para que te puedas conectar con el Padre adecuadamente. El Hijo Así es. te enseñó una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de ver los mandamientos. Te dijo que cualquiera que los practique y los guarde será llamado grande. ¿Quieres ser grande? Practícalos y guárdalos. Y aléjate, de verdad, corre de cualquier persona que por medio de las enseñanzas de él te diga lo contrario. Porque entonces allí estás identificando lo que se considera entonces una falsa doctrina. Muchas gracias, estimado Walter. Gracias a todos los que nos ven. Nos vemos en el próximo Torah Ayón. Shalom, Escuela. Shalom.